pues no se queda en esa persona, No. sino que es parte de toda esa evangelización del mismo Dios para llegar a todos aquellos que entran en contacto con la experiencia de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece como bien padre. Y tenemos nada más unos minutitos. Me gustaría que empezáramos a dialogar una siguiente pregunta, que es, ¿usted cree? Hablamos de Santa Teresita, de Edith Stein. ¿Usted cree que Concepción Cabrera de Armida, una mexicana potosina, es realmente una escritora mística? Sí, sí, yo he tenido la oportunidad de leer gran parte de sus escritos, no solamente leerlos, sino analizarlos, ¿verdad? Y en ella, inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero sí ya a la edad, cuando ella tenía unos 26 años, ella entra ya en la etapa en la que su conocimiento de Dios ya se puede decir en muchísimas de sus escritos. Su conocimiento de Dios es el conocimiento del místico. O sea, sí creo que es una gran mística. Y no solamente es mi opinión, sino es la opinión que ya muchos teólogos que la han estudiado, ¿verdad?, han emitido, es decir, que es una grande mística de la altura. Es difícil comparar, ¿verdad?, y no es muy prudente comparar uno con otro, pero algo puede, la comparación puede ilustrarnos. Sí, sería de la talla, ¿verdad?, de los grandes místicos de la Iglesia, ¿verdad? Entonces sí creo que es una mística, y sus escritos producen este efecto, ¿verdad?, porque fueron dados, según la misma palabra del Señor, no solamente para que se quedaran esos escritos en su conocimiento o en su experiencia mística, sino que fueran, al ser transmitidos, tener un beneficio universal. Le dice el Señor en unas promesas que le hace: tú sanarás con tus escritos no únicamente cuerpos, sino espíritus, despertarás del sopor a muchas personas que viven en ese sopor. Tu palabra tendrá virtud, la virtud que Dios se la concede, es decir, tendrá fortaleza y sanará y santificará. Me parece, no sé, sorprendente lo que nos está compartiendo. Dice algo bien importante: el Señor le dice, ¿no? El Señor le comunica. Nos vamos con esta pregunta al aire: ¿es Concepción Cabrera de Armida una mística? Y ahorita regresamos con ustedes, no se vayan. Esto es que Concepción Cabrera de Armida, Conchita, como le decimos en la familia de la Cruz, es mística. Y usted ya nos comentaba que sí. Decía también en algunos momentos, el Señor le decía, el Señor le compartió. ¿Cómo está eso de que el Señor le decía a Conchita? Así como a nosotros nos habla a través de su palabra, a través de la Eucaristía, o la experiencia de ella nos habla de un Jesús que le hablaba directamente. ¿Cómo está eso? Sí, cuando se trata de explicar un carisma particular que tuvo ella y que ella dice, por ejemplo, en el año 1894, ¿verdad?, desde ese día, un día muy importante en su vida, el Señor comenzó a hablarme con mayor frecuencia, ¿verdad? ¿Qué son esas hablas del Señor? Como dice Santa Teresa. Santa Teresa habla de las locuciones interiores o de las hablas con un lenguaje castellano antiguo, ¿verdad?, de esas hablas que el Señor tenía con ella. Pues hay varias clases de locuciones, es decir, hay varias formas de comunicarse el Señor, ¿verdad? Aquí a lo que nos estamos refiriendo principalmente es a esa comunicación extraordinaria, ¿verdad? O sea, está la comunicación ordinaria que Dios tiene con nosotros, ¿verdad?, que todos, aunque no seamos místicos, pues sentimos que Dios en ciertos momentos de nuestra vida nos toca y nos habla, o lo descubrimos a través de la naturaleza, en un atardecer o en una puesta en el mar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero aquí son palabras directas, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, cuando dice, ¿y qué significa eso de palabra directa o de locución?
Dice, Santo Tomás dice, locución es una aclaración de una verdad, y en el caso, una verdad de Dios, ¿verdad? Más que pensar en si es a través de los oídos corporales, que también Dios se puede comunicar con un ruido, con una palabra que se oye con los oídos del cuerpo, ¿verdad? Santa Teresa lo dice muy bien, o, ¿verdad?, con un tocar el interior de Dios, ¿verdad?, de tal manera llegar a un conocimiento que supera el conocimiento que a veces tenemos del Señor, y supera en el sentido en que no solamente estamos tratando de algo que sabemos, sino que sabemos por experiencia. Dios tuvo unas comunicaciones pues de este orden con Conchita. Eso se ve a posteriori, se puede decir, se ve a posteriori en el sentido en que una mujer sin estudios, tuvo los estudios que se pudieron tener en tiempo de persecución religiosa cuando ella era una niñita, los escritos de unas viejitas que le enseñaron pues a leer y a hacer cuentas, como decían, ahí en su casa, no fue al colegio, y como sin embargo son escritos que dejan admirados a los teólogos y a teólogos de la actualidad y de hace años. Uno de ellos pues fue el ilustrísimo señor Luis María Martínez, ¿verdad?, que fue teólogo y fue el cardenal primado de México, el primero que tuvimos en México. Bueno, entonces esos escritos de ella nos hacen ver que su conocimiento de Dios no venía de una mera ciencia o de un mero haber oído. Todos hemos oído de Dios, sí, ¿verdad?, pero lo que Conchita dice es que la ha tocado, ¿verdad?, y al decir la ha tocado, puede tocar la inteligencia, puede tocar la voluntad, puede tocar incluso también los sentidos corporales, ¿verdad? Entonces hay varias clases de locuciones, ¿verdad? Entonces el que se acerca a esos escritos pues debe tener en cuenta la existencia de ese todo un mundo, porque a veces fácilmente se pudiera tratar de una histérica o de una persona rara que está expresándose con toda honestidad y además con toda objetividad en su interior, pero dado que nosotros no tenemos esa experiencia que ella tiene, nosotros con nuestras luces miopes muchas veces lo estamos juzgando como persona rara, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si responde a tu pregunta. Hay varias formas como Dios se le comunicaba. Se le comunicaba con luces a la inteligencia, se le comunicaba con mociones, es decir, con movimiento, ¿verdad?, de la voluntad, ¿verdad?, y se le comunicaba con otra clase de experiencia de presencia. Te voy a poner un ejemplo de Santa Teresa. Santa Teresa habla en sus escritos de una vez en que experimentó que Dios estaba cerca de ella, ¿verdad?, la humanidad de Jesús, ¿verdad?, y no lo veía, pero era tan segura la experiencia que no dudaba, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacerle para poder nosotros entender que se trata realmente de una mística que nos puede transmitir a este Dios que fue entregado por nosotros, y no, como usted dice, una persona rara que nos habla de experiencias que tuvo o que inventa ciertas experiencias a la que ella le puede llamar mística? ¿Cómo poder diferenciar entre una persona que realmente tiene una experiencia mística de Dios o una persona que se ha inventado o que está un poco desequilibrada y que nos habla también de una posible experiencia mística? Bueno, hay varias formas, no es puedo decir que hay una sola. Una forma, entre tantas, es cuando esa persona te está comunicando de lo suyo y tú estás experimentando algo de lo que ella experimentó, ¿verdad? Si yo al ver un cuadro o escuchar una melodía, ¿verdad?, me sacudo al escuchar esa melodía. Esa melodía, aunque yo no sea como esos autores,
de la música, le digo, pues esto es maravilloso, ¿verdad? Entonces, los escritos, en primer lugar, tienen sus efectos. Una manera de saber si es cierta son los efectos, pero más general es el conocimiento por estudios de teología mística, de teología espiritual. Cada ciencia, nos dicen los filósofos, tiene su objeto, es decir, la manera como las personas se acercan a lo que ese un autor nos está hablando. El objeto de las ciencias aquí juega un papel muy importante. La ciencia teológica tiene sus criterios para juzgar, ¿verdad? A una persona que está hablando de temas que son propiamente teológicos, ¿verdad? Yo no me puedo acercar a hablar de teología sin más, ¿verdad? Sin conocer el ABC, por lo menos, ¿verdad? De existencia, de que hay unos conocimientos que superan lo que yo ordinariamente sé. Yo sé algo de ingeniería, por ejemplo, pero si soy prudente no me pongo a hablar de algo que absolutamente no sé, ¿verdad? Claro. Y eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, conocer los límites, ¿verdad? Yo no sé de esto, pero entonces puedo yo preguntar o puedo yo seguir un curso de alguien que sepa de eso, ¿verdad? Pero no, por ejemplo, someter la experiencia de los místicos a un mero conocimiento, diríamos, psicológico, o a un mero conocimiento, pues sí, intelectual, pero que no supera los límites, ¿verdad?, que nos permitirían, esa superación nos permitiría, si lo superáramos los límites, llegar a conocer desde Dios, ¿verdad? Porque Dios también ha dicho una palabra sobre eso. Claro. Entonces, para poder tener esa certeza, tienen que hacerse estudios, ¿no? Y a Conchita ya se le han hecho estudios. ¿Qué nos dice la Iglesia sobre esta gran mujer? ¿Es realmente una escritora mística? Porque yo he escuchado de incluso sacerdotes que dicen, no, es que quién sabe, ¿no? Quién sabe si lo que ella escribió pues sí sea pues muy apegada a la Iglesia. ¿Qué nos ha dicho la Iglesia misma sobre esta gran mujer? Sí, la Iglesia tiene un apartado que se llama donde se estudian las causas de los santos. Ese apartado está formado por teólogos pues sabios, conocedores de la ciencia teológica a fondo, ¿verdad? Esos teólogos se han reunido en varias ocasiones, en un número de 8, 7, 10, en varias ocasiones, en distintos años, para estudiar, en primer lugar, si vale la pena que esta mujer sea estudiada, ¿verdad? Y nos dice, oye, no vamos a perder el tiempo en estudiar a una persona que en realidad pues no tiene materia, claro, ¿verdad? Bueno, entonces eso fue cuando entró a ser venerable, sobre todo cuando fue venerable Concepción Caballero de Armida, y ya tantito antes, cuando se vio que juntamente con el conocimiento y la experiencia de Dios iba la santidad de vida. La santidad de vida, cuando se nos presenta, puede ser un argumento, ¿verdad?, que hace ver que no está hablando de Dios una persona que no sabe de Dios o que copió de un libro, claro, ¿verdad?, sino que de su propia experiencia. Ya se han juzgado en varias ocasiones los escritos de Conchita. A mí me ha tocado en 2 ocasiones en Roma hablar de esto y escuchar el parecer de otras personas que son muy sabias en la teología y que dicen, como decía uno de ellos, dice, Conchita está fuera de serie, ¿verdad? Es una mística fuera de serie. No solamente es una mística que pasa, ¿verdad?, y que puede dársele el título, no, sino es una mística que con su experiencia iluminará, y si Dios quiere, probablemente, eso quién sabe quién lo verá, probablemente será doctora de la Iglesia, ¿verdad?